Este es el tema número 4 de la enseñanza acerca de las áreas del quehacer profético. Hablamos ahora de las orientaciones que Dios da a sus profetas, porque no todos los profetas tienen o funcionan en una misma orientación, aunque todos funcionan por el Espíritu de Dios, pero funcionan hacia diferentes direcciones. En primer lugar están los profetas llamados profetas personales, a quienes Dios utiliza con palabras para personas, para individuos. Desde muy antiguo esto el Señor lo hizo con muchos profetas que traían palabras personales, y esto es una característica del profeta. Dios manda con una palabra personal. En Primera de Reyes capítulo 20 versículos 35 dice: entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Jehová: hiéreme ahora. Mas el otro no quiso herirle. Sí. Y entonces dice, él le dijo: por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Y cuando se apartó de él, le encontró un león y le mató. Y luego se encontró con otro hombre y le dijo: hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue y se puso delante del rey en el camino y se disfrazó poniéndose una venda sobre los ojos. Y cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo a un hombre diciéndome: guarda a este hombre, y si llegare a huir, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo: esa será tu sentencia, tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó de pronto la venda de sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo: así ha dicho Jehová: por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Aquí tienes un profeta personal. Trae una palabra personal al rey, pero no está el nombre en la Biblia. Es uno de los hijos de los profetas, un desconocido para nosotros, conocido para Dios, evidentemente. Segunda de Reyes 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma ahora una redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues allá, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová: yo te he ungido por rey sobre Israel. Bien, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Pues bien, así fue. El profeta era un joven y se fue y ungió por orden del profeta Eliseo. Entonces, los profetas personales cumplían tareas personales muy importantes. Yo recuerdo hace muchos años atrás, estaba yo en Córdoba en un momento de mucha presión y aflicción, en momentos decisivos para mi iglesia, y terminaba un culto y el portero de la iglesia me dijo: alguien quiere hablar con usted, pastor. Trajo a la persona, era un hombre joven, y él me dijo: traigo una palabra del Señor para usted. Yo estaba en la ciudad de Córdoba y él venía de una zona lejana de Bahía Blanca, muy lejos, 18 horas de viaje. Y él me dijo: tengo esta palabra del Señor, y me dio la palabra precisa y me dijo: Dios dice que tal y tal y tal cosa va a suceder con su vida, y me dio una palabra bíblica. Yo le dije a él:
¿cómo te llamas? Me dijo, mi nombre no interesa, pastor. Y entonces dije, quédate en mi casa esta noche y mañana te irás. Pues yo, él no quiso, él dijo, yo tengo pasaje ya sacado para regresar. Vine solamente a esto, no lo conozco a usted. El Espíritu Santo me dijo dónde lo encontraría, me dio toda la indicación. Llegué acá a la ciudad, no sabía, nunca vine a esta ciudad, pero el Espíritu Santo me guió y me trajo y aquí estoy y debo regresar inmediatamente. Quise darle una ofrenda y él no quiso, dijo, no, el Señor suplió todo, solamente me envió a darle esta palabra por el gran amor que le tiene. Pues bien, así son los profetas personales. Vienen con una palabra a ti y Dios habla lo que tiene que hablar. Así ocurrió con muchos profetas y así ocurre con muchos profetas que son profetas a quien Dios usa de una manera personal. Son personas que son espectacularmente usadas por el Señor, pero de manera individual, en momentos precisos, con palabras personales, con palabras concretas. Son una parte muy importante dentro del ejercicio del ministerio profético, y estos profetas pueden operar en el área de la iglesia local o en el área de la obra en general, ¿no? Muchos profetas personales se mueven por la ciudad llevando palabras personales a siervos de Dios, siervas de Dios, a personas a las cuales el Señor les manda que ellos vayan para hacer. También a veces estos profetas personales tienen revelación para iglesias o naciones, pero mayormente son utilizados en mensajes personales. Son profetas llamados a traer palabras personalizadas. También hay profetas que son llamados a hablar a la iglesia como tal. En el libro de Hechos, capítulo 15, aquí tenemos un ejemplo de ello, ¿no? Aquí tenemos en el capítulo 15, versículos 30. Dice, así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos, también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. ¿Sí? Los profetas, hay profetas que son profetas para la iglesia. Tienen mucha bendición para la iglesia local, para cualquier iglesia local. En este caso, estos profetas fueron a la iglesia de Antioquía y trajeron una tremenda bendición, una tremenda gracia había sobre ellos para bendecir la iglesia en Antioquía. Son profetas usados por Dios, a veces con palabra profética pública, con enseñanza, con revelación. Muchos de esos profetas son maestros, algunos de ellos son profetas que entrenan profetas, gente que está empezando el ejercicio profético, los perfeccionan. Eso es un gran aporte para la vida de la iglesia. El apóstol Juan, que además era apóstol, pero también era profeta, en su libro de Apocalipsis, su libro profético, el Señor le habla a las 7 iglesias a través de Juan, ¿no? Parece como que el Espíritu Santo pone en muchos profetas su carga mayor es orar por la iglesia, a veces por su iglesia local o por la iglesia de Cristo en general. Hay profetas que son profetas a naciones y pueblos, ¿no? Ellos operan en el área secular. Ya hablamos de esto, ¿no es cierto? Hay un caso que es el caso de Jonás, por ejemplo. Jonás no quiso ir a Nínive, y él era un profeta a las naciones, y él no quiso ir a profetizar a los ninivitas pensando que Dios los salvaría, y así lo hizo. Se rebeló. Hay profetas que tienen una encomienda del Señor especial para ministrar en el área secular,
ministran a políticos, ministran a mandatarios, empresarios, artistas, autoridades civiles de distinto rango, gobernadores, etc. Son profetas llamados a profetizar en el área secular, porque Dios tiene un interés muy particular también en el área secular. Nunca debemos olvidar eso, y tiene ministros que hacen esa tarea. Y hay profetas generales cuya orientación es a cualquier, tanto son profetas personales como son profetas que a veces Dios utiliza, o muchas veces para la iglesia local, para la iglesia en general. A veces son usados para ministrar en áreas seculares. O sea, en general son profetas que tienen un amplio espectro de tareas. Nosotros vemos, ¿no es cierto?, este tipo de profetas, como fue el apóstol Juan, apóstol y profeta. En su profecía, él no solamente le profetiza a las 7 iglesias, pero profetiza al mundo entero sobre las cosas que vendrán sobre la tierra, ¿no? Es decir, profetiza en el área de la iglesia y profetiza en el área secular abundantemente. Agabo fue un profeta general también. Lo vemos a Agabo profetizando en el capítulo 21, versículo 10. Permaneciendo nosotros allí, estoy en el libro de los Hechos, permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Estaba hablando, era una palabra personal para un hombre, para el apóstol Pablo. Y Agabo, este profeta, la da para Pablo. Pero también vemos a Agabo usado en otro momento, en el capítulo 11, versículos 27 y 28. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. Este profeta no solamente era profeta personal y de la iglesia, sino además profetizó sobre eventos que ocurrirían en toda la región, en toda la zona, como esta hambre que vino sobre la tierra. Los profetas son extremadamente necesarios. A veces la iglesia tiene problemas con sus profetas. Y yo siempre digo, a veces hay un divorcio entre pastores y profetas, o apóstoles y profetas, a veces por simplemente no saber coordinar los ministerios. Los pastores deben amar a sus profetas locales, y los profetas locales deben amar y respetar a sus pastores, y no debe haber una contienda entre pastores y sus profetas locales, ni entre apóstoles y los profetas de la obra. Debe haber coordinación, debe haber armonía, debe haber reconocimiento, debe haber respeto, debe haber amor entre los ministerios. Y también debe haber corrección. A veces quizás el gran problema de muchos profetas es que no permiten ser corregidos. No permiten ser corregidos. Y tú eres un profeta de Dios en cualquier área, en el área de la iglesia local, o en el área general de la obra, o un profeta secular, permite ser corregido. Permite ser corregido. Los pastores necesitamos corrección, los maestros necesitamos corrección, los evangelistas, los apóstoles, los santos, todos necesitamos ser entrenados, enseñados, corregidos. Y cuando alguien se pone en una posición de ser incorregible, causará problemas en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude a ser todos enseñables y a poder vivir en armonía, y que fluyan todos los dones y todos los ministerios
para la salud del cuerpo de Cristo y para el avance del reino de Dios en la tierra. Aleluya.